En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno, por estos momentos que nos concedes, Señor del cielo, donde podemos, Señor, sentir tu amor, podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Padre bueno. Pedimos, Señor del cielo, que en esta hora tú nos bendigas, que, Señor del cielo, tu palabra fluya, Señor, en favor nuestro. Tu palabra nos ilumina el entendimiento para que podamos, Señor, comprender tu voluntad. Tu Espíritu Santo, Señor, tome posesión de cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida sin prejuicio. Se logre ese propósito eterno, Señor, de que podamos, Señor, comprender el mensaje, Señor, tu palabra, tu voluntad, el camino a seguir, Señor del cielo. Háblanos a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Que logre, Señor, hacer fruto, dar fruto, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que la recibamos con gratitud, con alegría. Que estemos dispuestos para compartirla con el que no te conoce, Señor del cielo. Añade a tu pueblo a aquellos que tú has predestinado para vida eterna, Señor. Y trae, Señor, aquellas familias de hermanos y hermanas que se han alejado de tus caminos, Señor. Haznos entender, Señor, que tuyos somos, que te pertenecemos y que no podremos vivir sin ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro gran Señor y Salvador, lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la bendita palabra de Dios, hermano, hermana, para los que trajimos Biblia. Romanos capítulo número 2 vamos a buscar. Epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo número 2 vamos a leer, vamos a compartir la palabra de Dios. Versículo que leemos es el versículo número 12 en adelante, que nos dice la bendita palabra de Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos iniciado el capítulo número 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hemos venido mencionando, hermano, el mensaje que Dios quiere dar a través del apóstol Pablo, donde él va, hermano, a someter a todo el género humano bajo pecado. Bueno, de hecho ya dijimos, ya lo sometió, ¿verdad? Ya acusó a unos y a otros, judíos o gentiles, que, hermano, todos, hermano, hemos pecado. Por supuesto, él va a ir, hermano, abundando en datos, en enseñanza, para hacer ver a los hermanos allá en Roma y a nosotros, por supuesto, hermano, de esa necesidad que debe haber en el ser humano de Dios, de la salvación, que el ser humano debe de entender que está perdido sin Dios y que necesita huir de la ira de Dios, del castigo de Dios, y que la única manera de hacerlo, hermano, es a través del evangelio, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermano, él va a tratar de ese tipo de personas
que ya lo mencionamos, ¿verdad? Son gentes moralistas, gentes que, hermano, no tienen vicios, que, hermano, tienen un comportamiento recto ante la sociedad y que aún, hermano, critican las malas acciones de otros. Entonces el apóstol Pablo habla de ese tipo de personas que también ellos, aunque no cometan pecado o acciones, hermano, tan graves, que por ser todos, hermano, seres humanos, todos somos iguales. Que no hay ser humano sobre la tierra que pueda escapar, hermano, del escrutinio de Dios o del juicio de Dios y pueda decir que no necesita ser salvo, que no necesita el perdón de sus pecados, porque todos, hermano, tenemos pecado. Y por eso el apóstol Pablo ahora va a mencionar algo muy interesante, hermano, para ese tipo de gente, hermano, que a pesar de que no creen en Dios, tienen un tipo de vida, hermano, recta, repito, delante de la sociedad, de parte de los seres, delante de los seres humanos. Pero entonces él va a explicar qué es lo que sucede, hermano, por qué hay ese tipo de gente, hermano, o por qué hay algunas veces, hermano, se menciona de personas que son tan buenas, que no necesitan de buscar de Dios porque son buenas, su comportamiento es bueno, su accionar, sus palabras son buenas. Entonces como que no tienen necesidad de Dios, sino que eso es lo que va a mencionar el apóstol Pablo, que hay, hermano, ese tipo de personas que viven su vida como que si estuviesen al pie, hermano, de la ley de Dios. Por eso lo menciona, de los gentiles que viven sus vidas, hacen, hermano, como si tuvieran la ley de Dios, como si se sometieran a la ley de Dios. Entonces por eso él menciona, hermano, pero él dice, hermano, que sin ley o con ley, Dios siempre va a juzgar a los hombres. De manera, hermano, que el que no tenga ley, sin la ley de Dios va a ser juzgado. Y el que tenga ley, igualmente bajo la ley de Dios será juzgado. Entonces no hay, hermano, para dónde hacerse, hermano, tengamos o no ley de Dios, conozcamos o reconozcamos a Dios o no, hermano, nos sometamos a la palabra de Dios o no, como ya lo dijimos, hermano, nos congreguemos o no, hermano, ignoremos la palabra, ignoremos la iglesia. Aunque eso hiciéramos, hermano, igualmente nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Porque Dios se ha manifestado al ser humano, hermano, de muchas maneras. Ya lo hemos mencionado, hermano, a través de las cosas creadas, a través de esa providencia divina, hermano, a través de, hermano, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y a través del Evangelio. Entonces, hermano, no hay excusa para el ser humano, porque si no quiere ver para arriba donde está Dios, hermano, a su alrededor las cosas creadas le dan testimonio de ese Dios todopoderoso. Y que si quiere, hermano, como ignorar las cosas creadas, también, hermano, el hecho de que viva el hombre, el hecho de que reciba alimento, el hecho de que reciba el sol, la lluvia y todas esas bendiciones de la gracia común de Dios son un testimonio contra la humanidad. No hay excusa. Entonces por eso el apóstol Pablo aquí en el versículo 12, hermano, habla y dice claramente: porque todos los que sin ley, dice, han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces aquí está, hermano, como les digo, el juicio de Dios claro, que no importa de qué lado el hombre se encuentre, en qué posición se encuentre, igualmente, hermano, a todos nos va a alcanzar el juicio de Dios. Claro, ya hemos explicado, hermano, que para el creyente, el juicio del creyente es diferente. Es muy diferente, porque no cuando se cuestiona o hermano, se va a presentar el creyente delante de Dios, hermano, serán juzgadas sus obras, pero, hermano, va a ser para determinar el grado de premio o galardones
a los cuales el creyente se haya hecho acreedor por su servicio a Dios. En cambio, los incrédulos, no, los incrédulos, hermano, es para determinar, hermano, el grado de castigo que merecerán. El grado de castigo. Y que no importa, hermano, si el hombre se excusa o quiere excusarse que nunca escuchó la palabra, que nunca fue a la iglesia, que nunca le hablaron de Cristo. Hermano, los testimonios de Dios son claros. Entonces, si ustedes se recuerdan, hermano, hubo gente dentro de la palabra de Dios, hubo gente que vivió sin la ley. Hubo gente, desde Adán hasta, hermano, cuando Dios levanta a Moisés, el pueblo, hermano, de Israel, o hermano, o ese pueblo, hermano, de Dios, con el cual Dios vino tratando desde Adán, hermano, vivieron sin ley. Sin embargo, aunque vivieron sin ley, vemos, hermano, que todos murieron. Y eso es lo que el apóstol Pablo explica en el capítulo 5, donde él habla y él dice de que aunque no había ley, ellos vivieron sin ley, pero sin embargo dice, murieron. ¿Por qué murieron? Porque, hermano, aunque no tenían ley, Dios en el trato con ellos, Dios, hermano, mostraba su voluntad para que ellos la obedecieran. Recuérdense que el trato de Dios con los antiguos fue un trato de fe, donde Dios les daba promesas, ellos le creían a Dios, le obedecían y Dios cumplía sus promesas. Entonces era un trato de fe, pero sin embargo, hermano, aunque eran hombres de Dios, aunque algunos de ellos fueron grandes hombres de Dios, sin embargo murieron. ¿Por qué murieron? Porque el Señor, hermano, ya cuando viene la ley y su palabra, entonces ya el Señor explica de que la paga del pecado es muerte. Y aunque el hombre ya había pecado, sin embargo, hermano, aunque no había una ley escrita, y si no había una ley escrita, eso no quiere decir que no había ley. Porque siempre, hermano, aunque no había ley, la justicia de Dios, hermano, que es una cualidad de Dios, hermano, esa permanece para siempre. O sea, la rectitud, la santidad de Dios, hermano, eso, hermano, eso no ha desaparecido, nunca desapareció de Dios. O sea, nunca Dios dijo, bueno, como no hay ley, entonces los hombres pueden vivir como ellos quieran. No, sino que aquí viene lo interesante, hermano, que para todos los seres humanos Dios nos ha dotado de una conciencia. De una conciencia. Y esa conciencia que Dios ha depositado o ha creado en nosotros, hermano, nos hace, hermano, comprender cosas que son buenas y que son malas. Y esa conciencia nos hace, hermano, redarguirnos a nosotros de si hemos obrado mal o bien. Entonces el hombre, hermano, aunque sea un ateo, tiene conciencia. Tiene conciencia. Y el hecho de que el hombre, hermano, tenga, hermano, acciones como, ¿qué le puedo decir? Formar un hogar. Eso es algo que lo hace al hombre, hermano, ser consciente de lo que es un hogar, una familia, tener hijos. Su conciencia le hace, hermano, entender que debe de ser, hermano, o proveer para las necesidades de su hogar, aunque sean incrédulos. De defender su hogar, aunque el hombre sea incrédulo, su conciencia, hermano, le hace, hermano, entender que debe proteger los suyos, su conciencia. Entonces el hombre, hermano, tiene esa parte en su ser que le dicta sus acciones buenas y malas. Han oído dichos que dicen, le remordió la conciencia, ¿verdad? Le redargulló la conciencia. Por eso me devolvió el dinero, porque le redargulló la conciencia. Pues eso sucede igualmente, hermano, en lo espiritual. Pero aquí, hermano, el apóstol quiere mencionar eso, hermano, hacer entender a los hombres que aunque no se amparen bajo la ley de Dios, serán juzgados. Y los que nos amparamos en la ley de Dios, también seremos juzgados. O sea, no hay excusa, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted se recuerda aquella enseñanza del Señor Jesús cuando hablaba del siervo fiel,
y del siervo infiel. En San Lucas el Señor lo habla. Y Él da la enseñanza esa. Dice, ¿quién es aquel pues siervo fiel que cuando su Señor venga le haya haciendo como Él le mandó? Que dé a tiempo la ración a su familia, que cuide de su familia, de sus criados. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, dice, cuando su Señor venga le haya haciendo así. Más al siervo infiel, dice, cuando el Señor venga, dice, le castigará duramente, porque, dice, fue infiel. Entonces dice, dice, su amo le mandará a castigar duramente. Y luego dice, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Entonces, aquí, hermano, nos pone tanto a creyentes como a incrédulos, hermano, en una posición, hermano, donde nosotros no podemos, hermano, hacernos a un lado y pensar que porque somos el pueblo de Dios, nosotros, hermano, estamos seguros. Y es cierto, la salvación no se pierde. Pero también la Biblia habla, hermano, del peligro que hay, hermano, cuando alguien que conoce la palabra se aleja, cae. Que es lo que se habla ahí del siervo infiel, ¿verdad? Entonces, cuando alguien que, hermanos, que se ampara en la ley de Dios, en el caso de los creyentes, hermano, y fallamos a Dios y nos alejamos de Dios, o cometemos, hermano, pecado, la palabra de Dios dice, hermano, que el estado de esa persona viene a ser peor que cuando no conocía de Dios. Porque cuando no conocía de Dios, como el Señor dice, hermano, al que sin ley peca se le va a castigar. Pero al que conociendo la ley peca, a ese dice se le castigará más. ¿Por qué? Porque ya conoce la voluntad de Dios. Porque el gentil, hermano, mira, hay cosas que los incrédulos no saben, hermano, que son ofensas graves hacia Dios. No lo saben. No hay, hermano, su conciencia no es suficientemente capaz, por no ser espiritual, hermano, de discernir, hermano, los grandes pecados o errores que cometen contra Dios. En cambio, el creyente sí. El creyente sí. El creyente sabe, hermano, cuando ofende a Dios, cuando ha cometido pecado. ¿Por qué? Porque aunque tenemos esa conciencia igual, pero por estar cerca de Dios, nuestra conciencia nos redarguye más. Tenemos el Espíritu Santo que también nos redarguye, hermano, cuando hemos obrado mal. Entonces, para el creyente, hermano, no es, hermano, una posición de pensar, bueno, como yo soy hijo de Dios, yo no corro peligro. Claro, hermano, todos, hermano, todo el ser humano, hermano, no puede descuidarse, ni el creyente, hermano, ni el incrédulo, hermano, de su vida, porque, hermano, de todos esos pecados o faltas o acciones, Dios nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta, el Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo, él quiere hacer ver eso, ¿verdad? Que el hombre quiere hacerse, hermano, el quite, ¿verdad? Decir, no, yo no tengo responsabilidad, yo no voy a la iglesia, yo no tengo ninguna responsabilidad. Claro que la tiene. No, yo por eso no sirvo en la iglesia, para no tener compromiso. Compromiso tenemos desde que nacimos. Desde que nacimos tenemos un compromiso con Dios, porque ya nos dio la vida a Dios y ya le debemos a Dios eso. Entonces, hermano, no hay, hermano, manera en cualquier punto de la vida del ser humano que el ser humano pueda decir, hermano, que puede escapar del juicio de Dios. No lo hay. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo quiere hacer, porque más adelante el apóstol Pablo, como le digo, va a someter a todo el género humano a pecado. Entonces, hermano, nadie puede pensar en ningún punto de su vida, decir, yo no necesito de Dios. No, dice, yo estoy bien. No, si necesita a mi vecino, porque ese es borracho. Necesita a mi compañero de trabajo, porque ese cómo engaña a su esposa. Necesita fulano porque cómo roba ya a su patrón. Ese necesita. Yo no, hermano. No hay ser humano que pueda decir que no necesita de Dios. No hay, hermano. Y Dios, como dice, no va a tener, hermano, por inocente al culpable, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios se lo considera como pecado.
Entonces, fíjense, son cosas, hermano, que uno, si uno piensa en eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces, hermano, para nosotros como hijos de Dios, hermano, todo lo que es bueno, de buen nombre, hermano, en eso hay que pensar y hacerlo. ¿Por qué? Porque si, hermano, está, hermano, a nuestra frente, delante de nosotros algo que podemos hacer y que es un bien y no lo hacemos, ya le fallamos a Dios. Le es pecado, dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, para nosotros, como le digo, hermano, hermana, debemos de vivir, hermano, con mucho cuidado. Porque para nosotros como hijos de Dios, hermano, no habrá excusa si nos alejamos o le fallamos a Dios. Peor será porque conocemos la palabra. Ahora, el incrédulo, aunque no conoce la palabra, tiene su conciencia. Y por eso dice ahí en el versículo 13, bueno, vamos a leer el 13 y después vamos al 14, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces ve, hermano, que ni siquiera el llegar a un lugar a escuchar la palabra de Dios nos hace justos. O sea, que uno pueda decir, bueno, ya fui a la iglesia, ya salí de mi compromiso, ya Dios ya está contento. No, no, no. Por eso siempre algunas veces lo mencionamos, ¿verdad? De que el mensaje comienza cuando termina la predicación. Me recuerdo, eso lo comentaba un hermano, que un hermano venía y le preguntó a una hermanita, hermanita, ¿ya terminó el mensaje? Le dijo, no, le dijo, ahorita va a comenzar, le dijo. Y cuando le dijo, hermana, ya había terminado, usted me mintió. No, terminó la predicación, le dijo, pero el mensaje comienza ahorita, que lo vamos a poner por obra, le dijo. Entonces podemos venir a la iglesia, hermano, y escuchar miles de mensajes. Pero si ese mensaje de la palabra de Dios no lo ponemos por obra, de nada sirve. De nada, como le digo, el pensar que porque tenemos una asistencia a la iglesia, ya, hermano, la hicimos con Dios, ya cumplimos con Dios, ese es un error, porque ahí dice que no son los oidores, sino los hacedores, los que ponen por obra la palabra de Dios, los hacedores de la ley. Claro que, hermano, aunque la ley, hermano, daba promesa de salvación, sin embargo, la ley nadie la pudo cumplir, la ley de Moisés. Entonces, por eso es que aparece el Señor Jesús, porque como nadie pudo cumplir la ley y nada pudo, hermano, ningún sacrificio pudo agradar a Dios, entonces por eso es que, hermano, a semejanza de hombre, Dios se hace hombre y muere por nosotros. Muere por nosotros. Pero ahí claramente, hermano, dice, hermano, que aunque oigamos la palabra o la ley de Dios, aunque la oigamos, si no la ponemos por obra, no hay esperanza de que vayamos a ser justificados, sino que se necesita oír y ponerla por obra. Por eso le decía yo, hermano, qué bonito es sentir, saber que venimos a la iglesia y poder sentir que hemos recibido la bendición de Dios, de saber que Él nos habló, de saber que Él nos tocó, de saber que nos llenamos, que su Espíritu Santo, que su santa unción, su fresca unción, hermano, cayó sobre nosotros, que sentimos su presencia, hermano. Eso es lo importante. Y que al salir de este lugar, hermano, salgamos dispuestos a poner por obra la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no solamente, sí, es cierto, Dios nos habló, hermano, sí, hoy Dios nos regañó, sí, Dios me habló, hermano, Dios quiere que yo le sirva, pero si no toma la acción de servir, de nada sirvió. No, Dios quiere que haga esto, Dios ya me mandó, hermano, a evangelizar, sí, ya Dios me mandó, pero si no va, de nada sirve. No, Dios me habló, hermano, Dios quiere que me santifique más, sí, hoy me habló Dios, pero si no se santifica, de nada sirve. De nada sirve, hermano. El que comprendamos, hermano, lo que la palabra de Dios quiere hablarnos, esa es una cosa, pero el poner por obra, esa es otra cosa.
Porque usted puede decir, mire, verá qué lindo estuvo el mensaje, pero ¿de qué sirve que esté lindo o feo o golpeado o hermano ofensivo? Como usted quiera tomarlo, ¿de qué sirve si no le vamos a dar vida a esa palabra? Si no la vamos a poner por obra, de nada nos va a servir. No vamos a ser justificados. Dios no nos va a justificar y decir, oh, está bien, hoy 10 son, ahí está el chequecito de presente, el domingo presente, vino el domingo presente, pero tal vez vino el cascarón, el carapacho, pero la mente a saber en qué está pensando, anda ya a saber por dónde. Entonces, como le digo, no es así la situación. El punto es, hermano, el saber que venimos con conciencia a lo que venimos, hermano, y que sabemos que Dios nos va a bendecir en la alabanza y estamos preparados para que nos bendiga en la alabanza. Y sabemos que Dios nos va a bendecir en la adoración y estamos pendientes, y aunque no sepamos las alabanzas o la adoración, ahí estamos escuchando, qué bonito, sí, ese es Dios, me está hablando. Eso es lo que Dios quiere. Que viene la palabra, hermano, y estamos, hermano, pendientes. A ver, ¿qué vamos a leer? ¿De cuál porción vamos a leer hoy? Y hermano, hay gente que hasta subraya y ahí está tomando notas porque está interesado en lo que Dios le está hablando, hermano. Y no simplemente dice, ¿para qué llevo Biblia? Y ahí sacan ahí, como decían, el celular. Ahí, aquí en el celular voy a leer. Entonces, usted puede leer en el celular, pero el otro puede pensar que usted está texteando o que está ahí perdiendo el tiempo. Entonces, pero ve, hermano, el diablo lo que quiere a nosotros es siempre desviarnos del propósito por el cual Dios nos congrega. Y el diablo no quiere que no pongamos énfasis en eso. Voy a la iglesia a agarrar bendición para ponerla por obra, para compartirla. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia entienda, hermano. Que nosotros entendamos que no es solamente de llenarnos nosotros y engordarnos de la palabra, sino es de compartirla también, hermano. De saber, hermano, que si Dios nos ha salvado, también Dios quiere que, hermano, compartamos esta bendición con otros. Y que no, hermano, nos llenemos solamente de conocimiento y nada de compartir la palabra. Y que oigamos el mensaje, hermano, pero nada, hermano, de realmente tener el deseo ferviente de hacerlo. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que se nos meta el mensaje, que cada palabra, hermano, la tomemos para nosotros y que Dios dice, y tienes que hacer esto. Y usted sienta que Dios está hablando directamente con usted y que Dios quiere que lo haga y que le va a estar viendo si lo hace o no lo hace. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, hermano. Porque de otra manera no nos valdría, hermano, el tener conocimiento, el leer la Biblia 10 veces, hermano, al revés y al derecho, el saber, hermano, los libros de memoria, el saber quién dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. De nada sirve si nosotros no, hermano, lo ponemos por obra. De nada va a servir. Entonces, por eso es el énfasis. Que el que quiere ser, hermano, agradable a Dios, debe de ser hacedor de la palabra de Dios. Si no, de nada sirve. Por eso el apóstol, bueno, Santiago, el hermano del Señor, lo dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Eso es lo que Dios quiere. No oidores olvidadizos, sino ser hacedores. Que usted no diga, ay, que lo haga otro. Hoy le hablaron a fulano, a la fulana le habló, y hoy que no vino, hoy le cayó. No, hermano, sino que sintamos que a nosotros nos cae. Que tomemos cada palabra para nosotros. Que si es, hermano, reprimenda, la agarremos para nosotros. Que si es bendición, la agarremos para nosotros. Que si es un mandamiento, una orden de Dios, hermano, que lo tomemos para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Cuando eso hagamos, hermano, nosotros vamos a vivir diferente esta vida cristiana, hermano, con Dios. La vamos a vivir porque vamos a andar con esa conciencia, o la conciencia nos va a andar, hermano, recordando a cada momento lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos va a dar, hermano, igualmente, hermano, recordando las palabras que Dios nos ha hablado para que lo hagamos.
Luego versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ve que hay gentiles que viven o hacen, dice, como si en realidad estuvieran bajo la ley de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente así? Porque dice sus conciencias. Porque la presencia de un ser divino o de algo más poderoso les hace ser conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Fíjese que si usted ve, hermano, por ejemplo, la Biblia condena el pecado. Pero si usted ve robar es un pecado. Pero a pesar de que es un pecado contra Dios, sin embargo usted ve que aún naciones paganas condenan el robo. Fíjense. Y un hermano, él mencionaba eso, él mencionaba de que él leyó de una tribu en el África que vivía ahí, hermano. Usted sabe que hay tribus a donde, hermano, la ciencia no ha llegado todavía. Hay tribus que no conocen los aviones, los teléfonos. Hay tribus que no conocen nada de eso porque están totalmente aislados. Entonces dice que, hermano, esta tribu, hermano, dice que la encontraron, hermano, y encontraron que esta tribu tenía, hermano, se regía, hermano, por una serie de leyes, pero que se parecían a los mandamientos de la palabra. Entonces, ¿de dónde, si ningún hermano misionero había llegado ahí, de dónde les salió a estos naturales, hermano, el escribir, el dictaminar una serie de mandamientos o leyes que, hermano, rijan la conducta? ¿De dónde les salió? O sea, su conciencia. Su conciencia. Hermano, la ley, el bien y el mal que Dios muestra, hermano, al ser humano, revela al ser humano a través de su conciencia, lo hace discernir entre algo que es bueno y algo que es perjudiciable. Le hace discernir. Mire, los niños, usted ve los niños, a veces ni hablar saben y ya saben mentir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ha oído de gente que dice, mire qué mañoso es, llora para que lo agarren, ahí están mintiendo. Ahí están mintiendo. Ellos saben que llorando, haciendo berrinche, los van a agarrar, pero en realidad no, lo que quieren es que alguien los levante de ahí. Entonces, para que los levanten ellos, como no pueden hablar, entonces ellos cometen actos o hacen cosas, hermano, que no son naturales. Que no son naturales. Y entonces, para que la mamá los agarre, hacen ahí que no se pueden dormir. Ya los agarra la mamá y se duermen. Fíjense, o sea, desde pequeñitos, hermano. Ellos están ahí, hermano, con aquella actitud, hermano, de que saben que hay cosas que pueden hacer para obtener cierto beneficio. Ahora imagínense un ser humano grande, ya un adulto. Entonces, por eso, hermano, la conciencia que está en el hombre le hace discernir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y por eso es como le digo, hermano, que para nosotros los creyentes la sentencia de Dios es tremenda. Porque la sentencia de Dios dice eso, de que el que habiendo escapado de la contaminación del mundo, dice, hermano, dice, ahora dice, es enredado de nuevo, dice, en eso, su postrer, dice, error viene a ser peor que el primero, porque les acontece, dice lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Su postrer estado es peor que el primero. Entonces, para nosotros como conocedores de la palabra o hijos de Dios que somos, hermano, el cometer cosas, pecados contra Dios, hermano, es recibir, hermano, un pago más, hermano, fuerte, o un castigo más fuerte de parte de Dios.
Porque sabiendo hacer lo bueno, le hemos ofendido a Dios. Sabiendo que es pecado, lo hemos hecho. Sabiendo que estamos ofendiendo a Dios, lo hacemos. Entonces, hermano, nos hacemos, hermano, objeto de un castigo más fuerte de parte de Dios. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, por eso le digo, hermano, cosas que tal vez no hacemos conciencia. Como cristianos no hacemos conciencia. Y pensamos que tal vez no es tan malo. Pero el Señor habla cosas, como le digo, sencillas que tenemos que hacer como hijos de Dios, pero que si no las hacemos, ya se vuelven graves. Ya Dios las mira, hermano, como una falta grave. Como congregarse, mira, hermano, congregarse, que lo vemos tan sencillo, congregarse, lo vemos tan sencillo, pero para Dios, hermano, es tan importante que nos congreguemos. Para Dios es muy importante. Y por eso Él dice, no hay que dejar de congregarse. Dios lo dice en su palabra. Sin embargo, fíjese, no nos ponemos a seriamente decir, no, dice, voy a pensar muy en serio mi salvación. Tengo que pensar en serio mi edificación. Entonces, esto es muy serio. Dios dice que no tengo que dejar de congregarme. Tengo que organizar mi vida, mi tiempo, mi horario para no fallarle a Dios, para darle a Dios el máximo de mi tiempo. Tengo que hacerlo. ¿Cuántos lo hacemos? Pocos. Dice que hay que leer la palabra de Dios. Dice, more en abundancia en vuestros corazones, hermano. Entonces, hermano, deberíamos decir, bueno, Dios quiere que lea la palabra, pero en abundancia. Dios quiere que lea mucho. Entonces, tengo que administrar mi vida, mi tiempo, para que me quede suficiente tiempo para leer la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios more en abundancia en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cuántos nos administramos para tener el tiempo de leer la palabra de Dios? Orad sin cesar, ¿verdad que dice la Biblia? Orad sin cesar. Pero fíjese, cuando Dios habla de orar sin cesar, ¿cuántos nos administramos y decimos, bueno, voy a tomar muy en serio mi oración con Dios, mi comunión con Dios? Oro solamente 2 minutos, o cuando voy a comer, entonces tengo que hacer tiempo para ver qué más tiempo puedo orar. Voy a administrar mi tiempo, voy a hacer esto aquí para que me quede tiempo para hablar con Dios, para orar, para hablar con Dios. Lo voy a hacer. ¿Cuánto lo hacemos? Pocos. Entonces, cosas, hermano, que parece ser que no son tan delicadas, pero cuando, hermano, no las hacemos, se vuelven delicadas, porque estamos mostrando, hermano, como una desobediencia a Dios, que Dios quiere que oremos sin cesar y nosotros no lo hacemos. Entonces estamos haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. Servir, bueno, Dios habla de servir, hermano, de buscar los dones del Espíritu Santo, de buscar la llenura, hermano. Dios habla de eso, pero no lo hacemos. Entonces, por eso, hermano, él dice, no son los que oyen la ley de Dios, no son los que la oyen, son los que la ponen por obra. Mira, hermano, el Señor lo puso tan en serio que el Señor dijo esto, porque al oír cómo el Señor enseñaba, se admiraba a la gente. Y entonces alguien gritó por allá y dijo, bienaventurados los pechos que mamaste, bienaventurada la mujer que te trajo al mundo. O sea, hablando de María, la madre del Señor. Y entonces el Señor respondió y dijo, no, dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense. O sea, que aunque él honraba a su madre y a su padrastro, pero sin embargo el Señor dijo, no, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son bienaventurados, porque recibirán bendición de Dios. Ahora, podemos vivir nosotros, hermano, de una apariencia. El incrédulo ya sabemos que vive de apariencia, ¿verdad? Ese ya sabemos. Pero el cristiano, el vivir, hermano, de apariencia es un peligro, hermano. Porque si vivimos de apariencia y las cosas nos salen bien, la conciencia se nos puede cauterizar.
Y el apóstol Pablo habla de un grupo de cristianos que dice, hermano, que descuidando toda conciencia, cayeron en toda clase de errores. Porque perdieron su conciencia de quiénes eran. Perdieron la conciencia de qué Dios esperaba de ellos. Perdieron la conciencia. Y entonces por eso el Señor habla y dice de que, hermano, dice, versículo 14, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ve, hermano, que habrá un día en que Dios juzgará, dice, por Jesucristo, dice, los secretos. No la vida pública, no las acciones que se ven o que aparentamos, no lo que aparentamos. Porque podemos aparentar, ¿verdad, hermano? Podemos aparentar piedad. Podemos vestir, hermano, como que si amamos a Dios, como que si respetamos a Dios, podemos vestir. Podemos, hermano, hacerle creer a las personas que somos hombres y mujeres entregados, y entonces la gente puede tener un buen concepto de nosotros. Pero por eso dice, Dios, conforme al evangelio, Dios va a juzgar los secretos de los hombres. O sea, lo que yo no sé de usted, Dios sí lo sabe, y eso es lo que va a juzgar. Lo que usted no sabe de mí, Dios lo sabe y Él me va a juzgar a mí. Ay, no sé qué, el hermano pastor, qué buena gente el pastor. La hermanita fulana, qué linda, mire, qué fiel la hermanita. El hermano fulano, qué fiel el hermano. Sí, eso es lo que mostramos por fuera, pero y por dentro, la vida secreta que llevamos. Y la vida secreta que vivimos, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Que donde no estamos y abrimos el celular, ¿qué chateamos? ¿Qué miramos? Que cuando nadie nos mira y abrimos la computadora o lo que sea, la tableta, lo que sea, ¿qué buscamos ahí? Ay, es que me salió un icon, ahí me salió ahí un link y lo apreté, hermano, y me salió la mujer chulona, fíjese, hermano. De puro error, hermano. Y yo no quería y sin querer le apreté comprar y que me... Pero eso lo ve Dios. Y nosotros podemos decir fue un error. Y lo que pasa es que me hackearon. O sea, podemos decir lo que querramos, pero Dios conoce el secreto nuestro. Él conoce el secreto nuestro. Él sabe, hermano, cuando andamos solos, cuando estamos solos, qué pensamos, qué hablamos. Entonces por eso Dios nos recuerda y nos dice, miren, si ustedes creen que por ir a la iglesia ya Dios no va a poner atención en ustedes, miren, lo que su vida privada, su vida secreta, lo que ustedes viven que nadie sabe, conforme al evangelio, Dios lo va a juzgar. Entonces, por eso lo decimos, hermano, no tenemos que vivir el evangelio delante de los hombres, tenemos que vivirlo delante de Dios. Delante de Dios. No necesitamos venir a la iglesia para poner cara de santo, hermano. Tenemos que ser santos como Él es 3 veces santo. No tenemos que decir, bueno, voy a ir a la iglesia y portarnos bien aquí las 2 horas. Tenemos que portarnos bien las 24 horas del día para Dios. Para Dios. Tenemos que preocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, hermano. Lo peor de eso, hermano, es que hay quienes, hermano, siendo cristianos, hermano, hacen cosas. Bueno, voy a decir, hacemos cosas. Y lo peor que algunos hasta predicamos la palabra de Dios. Y la vida privada, hermano, es una vida de diablos. Mire, yo leía en un libro que yo leí hace años, hermano, leía de un pastor que él viajaba mucho, supuestamente viajes misioneros, ¿verdad? A saber, la cosa es que siempre él andaba llevando con él medicina para las frecuentes, hermano, infecciones que él tenía, porque era homosexual. Imagínense.
Y en la iglesia, el siervo de Dios, el hombre de Dios, el pastor, el hombre de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando ese hombre, hermano, Dios le juzgue sus secretos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando Dios juzgue nuestro secreto, hermano, hermana? Su secreto, hermano, hermana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando Dios vea y diga, aquí dice que mi hijo pedía permiso, pero servía pero pedía permiso. ¿Qué cumplido era? Pedía permiso. Y entonces va a decir, mentira. Es porque no quería ir a la iglesia, pero podía ir y no iba porque no quería. Y para nosotros, dicen, no, si usted pide permiso está bien, no hay problema para nosotros. Pero para Dios estará bueno. ¿Usted cree que estará bien para Dios, hermano, que, mire, el día domingo, que se supone que es el día del Señor, hayamos cristianos que trabajamos y no vayamos a la iglesia por andar trabajando? ¿Usted cree que es bueno eso? Pero hay cristianos que lo hacemos. Que hay días que no venimos a la iglesia porque mucho trabajo. Eso es en el mejor de los casos. En otros casos, por pura haraganería no venimos a la iglesia. Por noveleros y noveleras. Por haraganes espirituales. Por eso, martes ir a la iglesia, quiero descansar. Mire, yo ya lo he dicho, cuando se muera va a descansar bastante. Ahorita que tenemos vida, vivamos para el Señor. Sí, cuando nos muramos, hermano, vamos a tener vacaciones pagadas y hermano, interminables, indefinidas. Pero sin embargo, como usted lo ve, lo sabe, lo conoce, lo experimenta, hermano, hermana, nuestra vida, nuestras acciones pueden ser buenas delante de los hombres, pero nuestra vida secreta puede ser diferente. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, dice, en el día en que Dios juzgará, o sea, habla de un día específico, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como hijos de Dios, oímos la ley, oímos la palabra de Dios, pero ¿somos hacedores? ¿O no somos? ¿Somos siervos fieles o somos el siervo infiel? ¿Somos cristianos fieles o somos de los que, hermano, nos comemos el vómito a cada rato? Y como nadie lo sabe, si con los dientes, ya venimos bien cepillados los dientes, ¿verdad? Y miren, blanquitos. Pero todas las cáscaras del vómito que volvimos a comer, ya las limpiamos. Pero lo hacen. Hay muchos que lo hacemos. Que estamos pecando y pecando y pecando. Y venimos a la iglesia con la aureola. Y exigimos que nos traten bien porque somos hijos de Dios y siervos de Dios. Lo exigimos. Cuando, hermano, lo que tenemos que hacer es, hermano, ocuparnos con temor, con temblor, nuestra salvación. Saber que no basta con venir y oír, sino que lo que Dios quiere es, hermano, hermana, que pongamos por obra la palabra de Dios. Así que, hermano, mire, esta epístola, ya le dije, hermano, es una epístola muy bonita, muy ilustrativa, muy teóloga. Pero necesitamos nosotros, hermano, escucharla, pero ponerla por obra. Amén, hermano. Así que véngase, apenas vamos por el capítulo 2. Vamos empezando. No se quede, véngase. Mire, aunque su cascarón, su carapacho no quiera, tráigaselo. Sí, usted, el carapacho, vamos a la iglesia. Y él va a decir, ay, pero la novela, ¿qué novela? ¿Qué mariposa de barrio? Vámonos para la iglesia. Tráigase el carapacho. No deje que le gane, hermano, la haraganería. No deje que le gane. Sino que, bueno, agarre fuerza. Diga, yo sé que no tengo fuerzas, pero aunque sea arrastrando los pies voy a ir, pero voy a ir a la iglesia. No me voy a quedar. Bueno, voy a ir, no le voy a dar gusto a este carapacho viejo, carnudo, grasoso. Vámonos para la iglesia. Diga. Tráigaselo.
Y piérdale el cariño, el amor ahí a la computadora, y piérdale el cariño a todo eso, porque eso se va a quedar aquí. Y vengámonos. Y aquí Dios nos va a bendecir. Porque por eso dice el Señor, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado aquí. Porque aunque estamos supuestamente en la misma labor, no todos estamos concentrados en lo que Dios quiere que hagamos. No todos. Quiera Dios que nosotros, que usted y yo seamos de esos que estamos concentrados, que lo que estamos haciendo es para Dios y no para nosotros o para los hombres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo, Señor, de hacernos entender que no basta solo con hablar, que no basta solo con cantar, que es necesario morir, Señor, para vivir, Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos, a entender que tú nos das el tiempo para que te lo demos a ti y no para desperdiciarlo en bagatelas, en cosas de este mundo que no aprovechan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver todo puedes muy dentro de mí. dentro de mí. Lleva mi vida Lleva mi vida a una sola verdad, una sola verdad, que cuando me miras, que cuando me miras, nada puedo ocultar. nada puedo ocultar. Sé Sé